le hice una explicación del diodo, donde vuelvo a repetir lo mismo que se le explicó en clase, ¿cierto? Que los diodos conducen en polarización directa. ¿Por qué se le explicó eso, cierto? ¿Recuerdan ustedes o no de la clase? Porque aquí me llegó el otro día una pregunta referente a algo de la tensión del diodo. ¿Y se acuerdan que yo mencioné que los diodos los teníamos fabricados en silicio o en germanio? Y que para que el diodo condujera, aparte de estar en polarización directa, tenía un umbral de conducción, ¿cierto? Y ese diodo, cuando está polarizado en forma directa, el umbral de conducción para el diodo de silicio era 0,7 volts y el de germanio era 0,3 volts. Y les hicimos unos circuitos pequeños que son básicamente iguales a los que aparecen en la guía. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos el caso, ¿cierto? Cuando está polarizado un diodo en forma inversa, ¿cierto? Cuando está polarizado inversa quiere que el terminal negativo del diodo va conectado al positivo de la fuente. Y el positivo del diodo, ¿ya? Recuerdan que es el cátodo y el ánodo, ¿cierto? Va conectado al terminal negativo. En este caso actúa como un interruptor abierto, ¿ya? En este caso el diodo aquí no conduce, por lo tanto esa lamparita no se va a prender nunca, ¿ya? Aunque le demos la tensión necesaria para polarizarlo. Y el diodo, cuando está en polarización directa, como ven acá, ¿cierto? El terminal positivo, ¿cierto? Que es el ánodo, ¿ya? Va conectado con el positivo de la fuente. Y el terminal negativo, ¿cierto? Que es el cátodo, va conectado con el negativo de la fuente. Y en este caso el diodo está polarizado directo y por lo tanto actúa como un interruptor cerrado. Y en este caso, esto actúa como un interruptor cerrado. Aquí el positivo se va a trasladar a la lamparita y el negativo por acá, y por lo tanto sí se va a prender y va a funcionar. ¿Ya? Ese es un ejemplo gráfico nada más para que vean cómo funciona. Vimos también los diodos LED, donde aquí, les vuelvo a mencionar eso, ya lo vimos allá y repito acá, lo hice más grande. Ahí tenían ustedes, porque cómo identificaban cuando el diodo LED, ¿cierto? Tenía el terminal, cuál era el positivo y el negativo, para que puedan polarizarlo en forma correcta. Ven ahí el cátodo negativo, ánodo positivo. ¿Ya? El negativo, cuando el diodo está recién comprado, viene con el terminal positivo, ¿cierto? El ánodo más larguito, ¿ya? Pero también le había mencionado que esto tiene un lado que es más planito, ¿ya? Que marca cuál es el terminal, el lado del terminal. O bien lo podían mirar, ¿cierto? Y darse cuenta que la parte interna más grande es la que representa el cátodo, que es el negativo. ¿Ya? Eso es cuando pueden verlo, digamos, y todos se pueden ver, igual cuando están acá, lo pueden mirar y decir, ah, este es el más grande, es el cátodo. Ya están cortados, porque si no, no sabrían cómo identificarlo. ¿Ya? Y ese es el símbolo, por supuesto, del... Bueno, y aquí les puse algunas características de diodos LED, porque le dijimos que estos funcionan hasta 4 volts, entre 2,5 y 4 volts. Y aquí tiene más o menos, ¿cierto? Que tienen que el diodo LED rojo ya tiene una caída que funciona entre 1,63 y 2,003 volts. ¿Ya? El amarillo entre 2,1 y 2,18, el naranja, el azul, que le decía el verde, violeta, ultravioleta y blanco, estos soportan mayor tensión. ¿Ya? Y eso depende justamente por los materiales con los cuales están fabricados. ¿Ya? Y muy importante, ¿cierto? Que yo les comenté que para evitar que el diodo se funda, ¿ya? Cuando la tensión es superior, siempre hay que ponerle una resistencia limitadora, ¿ya? Y tal como decíamos, la corriente que soportan en promedio son del orden de los 20 miliamperes, ¿ya? Eso es para los LED de baja potencia, ¿ya? Así que es muy importante porque eso es lo que hay que considerar. Por eso yo le decía, cuando uno hace un ejercicio tiene que saber cuál es la corriente con lo cual lo quiere hacer trabajar para poder calcular la resistencia. Y aquí tenían un ejemplo de cómo calcular la resistencia limitadora, ¿ya? Se supone que el diodo acá tiene una tensión y esta es la tensión que se le aplica al circuito. O sea, si yo tengo 12 volts acá, ¿ya? Y este diodo yo lo quiero hacer funcionar en 3 volts, ¿cierto? Entonces, para calcular la resistencia, ustedes saben por ley de Ohm, que la resistencia, ¿cierto? Es la partido por la corriente, ¿ya? Entonces, si yo digo que aquí tengo 3 volts y acá tengo 2, la tensión que va a haber acá arriba van a ser 12 de ese menos
la tensión en el diodo menos 3, van a ser 9. Y si lo quiero hacer funcionar con 20 miliamperes, acá tengo que poner los 20 miliamperes, ¿ya? Y así logro yo determinar entonces qué valor de resistencia es el que tengo que poner para que este diodo trabaje con 3 volts y con una corriente de 20 miliamperes. Si lo quiero hacer funcionar a 25 miliamperes, ¿cierto? Acá tendría que poner los 25 miliamperes, los mismos 3 volts y los 25 miliamperes. ¿Ya? Eso hay que tener cuidado, así como reitero, porque si no, una tensión muy elevada o una corriente muy elevada va a dañar el diodo, ¿ya? Y se va a quemar en breves momentos. ¿Ya? Y ahí tenemos que los cálculos que se pueden hacer con eso es la potencia que consume el LED. Por lo tanto, la potencia del LED va a ser la corriente que circule por la tensión en el LED. ¿Ya? Recuerden que potencia es tensión por intensidad. ¿Ya? En el caso de corriente continua. Si tuviéramos en corriente alterna, ¿cierto? Sería V por I por el coseno phi. Y recuerdan ahí que también se le hizo ver que el coseno phi idealmente debe tener el valor 1. Y como en este caso, suponemos que la corriente es continua, ¿cierto? Entonces el coseno phi vale 1, entonces queda 1 coseno phi y queda V por I. ¿Ya? Después la potencia que se disipa en la resistencia, ¿cierto? Tiene que ser igual a la corriente total por la tensión que hay en la resistencia, que ya dijimos que era la tensión de la fuente menos la tensión en el diodo. ¿Ya? Y la potencia consumida por el conjunto, ¿ya?, de resistencia y LED, ¿ya?, porque no es lo mismo que la potencia que hay en el LED, es justamente la potencia total del circuito, que es la corriente total del circuito por la tensión total. O sea, si lo vemos acá, es la tensión total aplicada, ¿cierto?, por la corriente total que está circulando en este caso en el circuito, ¿ya?, que es la misma que nosotros definimos en este caso que iba a circular. No entiendo nada. 20 miliamperes. ¿Ya? Ese es el caso del cálculo para los diodos LED. Después, repaso nuevamente, porque esto, insisto, ya es súper conocido, la ley de Ohm. El enunciado de la ley de Ohm, que ya lo conocimos, que decía que la corriente que circula por un circuito eléctrico cerrado, y eso lo recalqué en clases, cerrado, es directamente proporcional a la tensión, ¿eh?, o voltaje, aplicado e inversamente proporcional a la resistencia de la carga que tiene conectada. Es esto que está aquí. La corriente que circula, ¿cierto?, en un circuito eléctrico cerrado es directamente proporcional a la tensión, ¿ya?, e inversamente proporcional a la resistencia, ¿ya? ¿Qué es lo que se representa acá? ¿Ya? Aquí tenemos que la tensión, que es el I, ¿cierto? Es la tensión, ¿ya? Si yo tengo aquí una resistencia que está representada, pase poquita corriente, o si le da al nudo, va a pasar más corriente, ¿ya? Entonces, eso es lo que quiere decir que la resistencia es inversamente proporcional. Si yo tengo una resistencia muy grande, ¿cierto?, va a pasar poquitita corriente. Si tengo una resistencia chiquitita, o sea que esto sea grande más, va a pasar harta corriente. Y ahí están los parámetros que maneja la ley de Ohm y las con las cuales se trabaja. Y el famoso triángulo mágico, triángulo de la ley de Ohm, que ustedes ya, como decíamos, esto es para que ustedes puedan calcular, digamos, cualquiera de los parámetros del circuito, y para eso no necesitan memorizarse todas estas fórmulas, ¿ya?, sino que sencillamente, si yo quiero calcular la tensión en el circuito, yo tapo aquí en este triángulo el valor de la tensión y me queda que es I por R, ¿ya? Y al lado de R es I por R. Si quiero calcular la corriente del circuito, sencillamente voy a tapar al parámetro de la corriente y me queda que es V sobre R. Por lo tanto, es V partido por R. Y si quiero calcular la resistencia, tapo el valor de R y me queda que es V sobre I, ¿ya? Por lo tanto, V partido por I, ¿ya? Resistencia, aquí eso no se alcanzó a ver allá, pero ustedes ya lo conocen. Es un elemento pasivo, ¿cierto? Y ahí teníamos la simbología, y aquí tenían una figura de cómo es en la vida real. En la vida real se denomina por la letra R y la unidad de medida es ohm, pero tienen que saber qué significan estas franjas de color, que son las que tienen. Y eso es el código
de colores universal para la resistencia, ¿ya? Donde, que la primera franja, y ojo, si ustedes se fijan, hay 3 franjas y una que está más separada que las otras. Esa separada es la de tolerancia, ¿ya? Que indica entre qué rango la resistencia tiene su valor correcto. Pero en la primera franja indica la primera cifra del color, ¿ya? La segunda franja indica la segunda cifra del color. Y la tercera franja indica la cantidad de ceros o el multiplicativo para estos dos valores, ¿ya? Entonces, lo pueden tomar como multiplicativo o yo lo tomo, la verdad, por la cantidad de ceros que tengo que añadir, ¿ya? Entonces, si imaginamos que esta resistencia tuviese esta franja, la primera, de color rojo, ¿qué valor sería ese? 2, ¿cierto? Si la segunda cifra también es rojo, la segunda cifra también sería 2, por lo tanto tendría 22, ¿ya? Y la tercera cifra, si fuese rojo, también sería un 2, por lo tanto, indicaría que a ese 2 y a ese 2 tengo que agregarle 2 ceros. Por lo tanto, sería su valor 2200 ohm, ¿ya? Que lo puedo expresar en kilos, ¿cierto? Dividiendo por 1000 y sería 2,2 kilos. Y esta franja, que es la última, que generalmente es dorada, ¿ya? O color oro, o plateado, ¿ya? Indica la tolerancia, ¿ya? Indica el porcentaje de tolerancia de ese valor. Normalmente el valor es dorado y es 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que una resistencia, suponiendo que fuera 100 ohm, indica que puede tener una variación de más o menos un 5%. ¿Ya? Oiga, profe, Si vale, sí, ¿cómo sabemos que la resistencia no está al revés? porque esta barrita, la acabo de decir, esta última franja está más separada que las otras. Si ustedes ven, es Ya. puntita y esta es más separada. ¿Ya? Ya. Pero en toda la resistencia la franja van a estar separadas. Esta franja de tolerancia va más separada que las otras. Sí, siempre va más separada. ¿Ya? Lo que sí que hay otras resistencias que tienen, las usuales son de 3 barras de color. También hay de 4 barras y otras de 5 barras, ¿ya? Pero el significado es el mismo. Si tengo una de 4 barras, significa que la primera es la primera cifra, la segunda cifra, la tercera cifra, y la cuarta sería la cantidad de ceros o multiplicador, ¿ya? Pero volvamos al tema de la tolerancia. La tolerancia indica un 5%. Si esta fuera de 100 ohm, significa que, y el valor fuera dorado, indicaría que este valor es un 5% de tolerancia. Por lo tanto, 10%, a ver, digámoslo de 1000 ohm, para que lo entiendan. Si tiene 1000 ohm, el 10%, ¿cierto?, serían 100, y el 1% sería 10. Por lo tanto, el 5% serían 50. Quiere decir que esta resistencia, para que su valor esté exacto, en un circuito, si yo la mido, me puede dar entre 1000 más 50, que sería 1050, o 1000 menos 50, que es el 5%. O sea, el valor correcto al realizar la medición estaría entre 950 y 1050 ohm, ¿ya? O sea, si yo la mido y me da 1020 ohm, está buena, no tengo por qué reemplazarla, si es que yo tengo sospecha. Si la mido y me da 970, bien, está buena, porque los valores no son nunca exactos, ¿ya? Son muy, muy aproximados. Y depende muchas veces del instrumento con que se midan, ¿ya? Del tipo de fabricante, ¿ya? La exactitud de estas. Hay otras que por eso les mencionaba que tienen hasta 5 cifras y que son resistencias de mayor precisión, ¿ya? Así que eso indica. Y si fuera color plateado sería un 10%, o sea, ya es una resistencia de menor calidad, ¿ya? Son de menor calidad. Y si esta franjita es marrón o café, es una resistencia ya de más precisión, porque tiene apenas un 1% de tolerancia, ¿ya? Ahora, si la resistencia tiene solamente la barra y no tiene esta cuarta barra, significa que esa resistencia tiene un 20% de tolerancia, ¿ya? O sea, es una resistencia de mucho menor calidad, ¿ya? Por lo tanto, normalmente ustedes se van a encontrar en el comercio y lo usual con lo que ustedes pueden trabajar es este tipo de nomenclatura,
3 barritas más la tolerancia, y normalmente del orden del 5%, ¿ya? Muy rara vez aparecen con color plateado, ¿ya? Esa es la manera de interpretar estos códigos, ¿ya? Entonces, si yo tengo acá una resistencia que tiene la primera barra, tiene amarillo, la segunda, violeta, y la tercera barra, café, ¿cuál sería el valor? ¿Ya? 470. Violeta, café. Por los 170. 471. Exactamente. Amarillo, que es 4, violeta, que es 7, y marrón o café, que es 1. Indica que hay un 0 que agregar, 470 ohms. Y si esta barrita es color plata, significa que sería 470 ohms más o menos un 10%. O sea, sería 470 ohms más o menos 47 ohms. ¿Ya? Eso indica más o menos. Bueno, ahí está nuevamente explicado la primera cifra, la segunda cifra, multiplicador o cantidad de cero y la tolerancia. Después, Buena, nuevamente profe. repasando el concepto de condensador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos dicen, bueno, ¿y qué es lo que es el condensador? Es un elemento, ¿cierto?, que almacena energía en forma de campo electrostático, ¿ya? Se denomina con la letra C, su unidad de medida es el faradio, pero el faradio es una unidad bastante grande, por lo tanto, normalmente nosotros utilizamos submúltiplos del faradio, que son los microfaradios, los nanofaradios, los picofaradios, son los más utilizados, ¿ya? Y, por supuesto, recordar que en este caso, vuelvo a reiterar, este es un condensador de 330 microfaradios, 63 volts, y este es el terminal negativo, o sea, corresponde a este, ¿ya? A este que está acá. Y este que está al otro lado, ese pin, es justamente el positivo. Y si se fijan, también al igual que en los LED, también tiene el pin más largo por el positivo, ¿ya? Pero reitero, eso utilizar cuando están nuevos, porque cuando ya están instalados y se cortan estos pines, ahí hay que tener ojo con la nomenclatura. Ahí está, también, ya más grande para que lo pudieran entender mejor. Un condensador de 150 micros, 200 volts, ¿ya? Y ahí está la indicación del pin negativo, ahí está indicado, ¿ves? Dice menos, menos, y señala para acá, flechita, a ese pin. Y este es el pin positivo. Y ahí está el código o la manera en que se leen, ¿cierto?, los diferentes condensadores cerámicos, ¿ya? Que reitero aquí dice el valor del condensador viene dado en picofaradios, ¿ya? Entonces si tengo acá 2A104, ¿ya? Este 2A indica la tensión, un condensador para 100 volts. 104, ¿cierto?, indica lo que decíamos, 1, 0 y 4, 0, que son 100.000 PF, ¿ya? O serían 100 nano, ¿ya? 100.000 picofaradios, o bien, si le quito 3 ceros, serían 100 nanofaradios. Y la J me indica, ¿cierto?, la tolerancia. La J en este caso que indica que su valor tiene más o menos 5%, ¿ya? O sea, si ustedes ven aquí una letra N, quiere decir que es más o menos 30%, o sea, es un condensador que es bastante mala calidad, ¿ya? Por lo tanto, hay que ver la posibilidad siempre de comprar los mejores elementos, y que ahí tienen que verlo, digamos, cuál es la nomenclatura de las letras y qué es lo que significa. La tensión y la capacidad son los valores importantes, pero no hay que desechar qué es lo que significa, ¿cierto?, la última cifra o la última letra, que es la tolerancia, ¿ya? Después, nuevamente avanzando, porque, insisto, hasta aquí, todo esto, aparte de lo que es los condensadores, esta parte del circuito serie y todo eso, es algo que ya vieron el año pasado, ¿ya? Y aquí tienen uno ya de niños chicos, un circuito para ustedes que es lo que es el circuito serie, ¿cierto? Y aquí todos sabemos que la corriente aquí tiene un Que solo nos quiere, medio de profe Boris. circulación, ¿ya? Y ahí teníamos las propiedades del circuito serie que se las mostré o se las di yo cuando estuvimos en clase allá, cuando alcanzamos algo a repasar. La suma de las caídas de tensión, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que en un circuito serie la tensión total, que es la que aplica la fuente, es igual a la caída de tensión en cada uno de los elementos.
la corriente total es la misma que circula por cada uno de los elementos. Por eso acá dice más hasta Bn, porque podrían ser n resistencias que hayan en un circuito, o n elementos. Y la corriente es 1, y 2, y 3, hasta la que sea, pero todo es igual. Aquí hay un más, la tensión total se reparte en cada uno de los elementos del circuito, y la corriente total es la misma para cada uno de los, o sea, es la misma en todos los elementos del circuito. Y teníamos entonces que si los elementos son resistencias, la resistencia total de ese circuito es la suma de cada una de las resistencias. Les puse como dato indicativo el caso de los condensadores, que es a la inversa, ¿ya? Esta formulilla también hay que conocerla. El circuito paralelo, ¿cierto? Que aquí lo ven, aquí en el circuito paralelo aquí tenemos la tensión aplicada y todos los elementos, ¿cierto?, están unidos todos por el mismo lado positivo, al positivo de la fuente, y todos por el lado negativo, al negativo de la fuente, ¿ya? Aquí está el circuito representado como resistencia. Aquí lo tienen como una ampolletita ya para que vean que aquí la corriente. Aquí ven ustedes que aquí esto genera o entrega, la fuente entrega una corriente muy importante para los conceptos después de las leyes de Kirchhoff, ¿ya? Aquí tenemos que hay una corriente, esa corriente entra y circula por esta, y vuelve, entra y circula. Pero la misma corriente que entra acá va por esta otra resistencia, ¿cierto? Es distinta. Y esta corriente que viene acá es otra corriente, ¿ya? Esta corriente que sale aquí es la corriente total, pero cuando llega a este nudito, ¿ya?, se reparte una corriente que va para esta lamparita y otra que sigue para acá. Y cuando llega acá, pasa lo mismo. Aquí la corriente circula por esta lamparita y hay otra que sigue para allá. Y esta corriente cuando llega acá, viene a este nudito, y aquí nuevamente se suma con esta que viene acá. Entonces aquí viene esta corriente que viene aquí, es la suma de esta más esta. Y cuando llega acá, se suma con esta. Por lo tanto, aquí es esta corriente más esa más esa. Y como ven, aquí vienen las tres corrientes, que es la suma de esas tres, que es la que misma que sale para acá, es que se va repartiendo, ¿ya? Ese es el concepto de el circuito paralelo, ¿ya? Y aquí tenemos las propiedades escrititas para que no se les olvide. La tensión es la misma en todos los puntos del circuito, ¿cierto? Porque si volvemos atrás, la tensión que tengo acá, si aquí tengo 12 volts, ¿ya?, este punto aquí es el mismo de acá, por lo tanto tengo 12 volts, porque acá tengo el negativo, positivo, acá tengo positivo, negativo, y este punto es el mismo de acá, el mismo de allá, por lo tanto la tensión es la misma. Todos los elementos que están acá, la tensión que está presente son 12. Si estos son 9, aquí tengo 9, aquí tengo 9. Ahí está. Entonces, la corriente de la fuente es la que se reparte. Si ustedes recuerdan que cuando vimos el serie, ¿cierto?, teníamos que la tensión era BR1 más BR2 más BR3. Bueno, acá es la corriente en la que se suma. La corriente total es la que se reparte en cada una de las ramas del circuito. Y la tensión, en este caso, es la misma. En el otro teníamos que la corriente era igual en cada uno de los elementos. Y la resistencia total del circuito, ¿cierto?, que se obtiene, porque hay una guía que tiene que ver justamente con cálculo de resistencia serie y paralelo, donde ahí se utiliza, digamos, esta formulita para poder ir resolviendo los diferentes circuitos, ¿ya? Importante, sí, que tengan presente esto que dice acá: la resistencia equivalente es menor que la menor de las resistencias del circuito. O sea, cuando yo tengo un circuito, yo básicamente de mirarlo puedo saber al tiro si los valores que ustedes calcularon o no están buenos o malos, con solo mirarlo, en el caso de un circuito paralelo. ¿Por qué? Porque si yo en mi circuito tengo que la menor resistencia es de 100 ohms, y ustedes calculan y les sale que la resistencia total del circuito es 120 ohms, yo ya sé que está malo, con solo mirarlo. ¿Por qué? Porque como lo dice acá, la resistencia equivalente de ese circuito siempre va a ser menor que la menor de las resistencias del circuito. O sea, si yo acá en este circuito, pongamos acá, tengo tres resistencias, ¿cierto? Tengo esta de 100, esta de 200 y esta de 300. Cuando yo haga este circuito equivalente, la resistencia que resulte, ¿ya?, va a ser menor que la de menor valor que haya. Por lo tanto,
nunca dar un valor mayor. Entonces uno fácilmente puede al tiro saber si, sin hacer cálculo, si lo que hicieron está bien o mal, ¿ya? Porque el resultante siempre en el circuito paralelo es menor que la menor de las resistencias, ¿ya? Así que eso ténganlo presente porque puede ayudarles mucho cuando hagan el desarrollo de los circuitos. ¿Sí? Profe, pero por ejemplo, en uno de los circuitos, Sí. por ejemplo, el ejercicio 11, me dice que la corriente total es 5 amperes. ¿Ya? Ya, pero Entonces, ¿de cuál? de la actividad 1. La actividad 1. Ya, esperen un poquito que tengo acá. Yo aquí los tengo. Déjame ver acá. Circuito 11. El circuito 11 dice, el cual es alimentado con una fuente de corriente de 110 volts. ¿Es? Sí. ¿Ya? Calcular para cada resistencia su corriente, ¿ya? Sí, por ejemplo, yo calculé la corriente total y me dio 5 amperes. ¿Ya? Pero, por ejemplo, si calculo la I6, me da 5,5 y el máximo es 5 amperes. Quiere decir que hay un error ahí, pues. Porque la I6 no te puede dar mayor que 5 amperes. Mira, mirando Por el eso. circuito, que lo vamos a ver en su momento, pero mirando el circuito acá, si la corriente total te dio 5 amperes, fíjate que en el circuito, no, te lo voy a explicar así en palabras, para que lo podemos poner enseguida para que después lo aclaren todo. Pero la corriente pasa a una mallita que tiene dos resistencias en paralelo de 20 ohms, ¿cierto? Sí. Hay dos resistencias. Por lo tanto, cuando la corriente llegue ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa corriente se tiene que dividir por las dos ramas. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Me sigue? Sí. Ya. Como las resistencias son iguales, automáticamente y sin hacer cálculos, yo sé que la corriente que va a circular por cada una de esas resistencias tiene que ser la mitad de la corriente que entra. Sí. Los valores fueran distintos, no sabría, pero como yo sé que las dos tienen el mismo valor, significa que, como la tensión es la misma, significa que la corriente que va a circular por cada una de esas resistencias es la mitad de la que entra. Por lo tanto, a priori, yo diría que si se salieron 5, cada resistencia va a tener ahí una corriente de 2,5 amperes. Y después se vuelven a juntar a la salida, ¿ya? Y nuevamente, ¿cuánto te tiene que dar? 5 amperes. Lo podemos poner después para que lo veamos en el circuito, ¿ya? ¿Pero te queda claro? Sí. Lo que sí no puede salirte un valor mayor si la total, a no ser que la total estuviera mal calculada. Ya. ¿Estamos? Ya. Sí. Entonces, la resistencia total acá equivalente es menor que la menor. Perfecto. Ya. Y después, bueno, ahí les puse diferencias así ya, pero recalcando y vuelta a lo mismo. O sea, ahí todo esto es repetir lo mismo, ¿ya? Y el circuito mixto, ¿ya? Que tal como decíamos, una combinación de los circuitos serie y paralelo, ¿ya? Por ejemplo, aquí, si uno ve, tiene una corriente de 10 amperes, ¿ya? Aquí cuando llegue al circuito se tiene que repartir en 3, ¿ya? Y cuando sale, vuelven a salir los 10 amperes. ¿Entiendes? Imagínate que acá, si yo tuviera, en vez de 10 amperes, tuviera 6 amperes. ¿Ya? Significa que por esta rama tendrían que circular 3 amperes. Y esta que tiene el doble de valor, ¿cierto? Va a tener que tener los otros 3 amperes. Por lo tanto, lo más probable es que si estos son 6 amperes, aquí circule 1,5, 1,5 y aquí figure, y aquí 3. ¿Por qué? Porque fíjate en el valor de la resistencia. Este es el doble que la otra. Por lo tanto, ¿cierto? Recuerden que es inversamente proporcional la corriente al valor de la resistencia. Por lo tanto, si yo tengo estos valores, a priori, yo sabría que este valor va a ser el doble, o sea, va a ser la mitad que ese valor. ¿Ya? Porque este valor es mayor, por lo tanto va a circular menos corriente. ¿Ya? Bueno, lo importante es que ahí, digamos, aquí la corriente que entra, ¿cierto? Se reparte por estas mallas y después se suma y sigue acá. Por lo tanto, al tiro, aquí
mirando, uno le podría decir, ¿cuál es la corriente que circula por R4? ¿Cuánto es? 10 amperes. Si la corriente que está circulando aquí, aquí se van a repartir, y aquí vuelven a salir 10 amperes que vienen por acá y pasan por acá. Aquí en R4, 10 amperes. Automáticamente yo ya sé qué voltaje tengo acá. ¿Ya? Porque la tensión es R por I. Por lo tanto, si el valor de resistencia es 2 y la corriente son 10, aquí tendría 20 volts. ¿Ya? 20 volts. Y acá no conozco en este caso el valor de la fuente, pero resulta que como conozco todos estos valores, yo aquí hago toda esta resistencia equivalente, ¿cierto? Y una vez que tenga los valores de la resistencia, voy a conocer la corriente y la resistencia y voy a poder determinar cuál es la tensión que estoy aplicando. ¿Ya? Y ahí puedo resolver el resto del circuito. Ahora, tal como dice, estos circuitos se pueden reducir resolviendo primero los elementos que se encuentran en serie y luego los que se encuentran en paralelo. ¿Ya? Aquí en este caso, digamos, tengo estos 3 elementos que están en paralelo y en serie con este. Por lo tanto, acá lo que tendría que hacer es calcular primero estos 3 elementos, que me quedaría uno solo, y ese quedaría en serie con este. ¿Ya? Y ahí tengo la resistencia total. Ahora, aquí, en este caso, ojo, aquí cuando hablamos, como decíamos antes, que la resistencia total era menor que la menor, ojo, aquí se cumpliría para esta parte, no se va a cumplir para el circuito total, ¿ya? De la R equivalente. ¿Por qué? Porque aquí tengo otra resistencia que se está sumando. Y en el caso de los circuitos serie, la resistencia total siempre es mayor que la mayor de las resistencias que está presente en el circuito. ¿Ya? Bueno, y aquí viene la parte que seguramente a muchos le ha dado dolor de cabeza porque esa no la alcanzamos a revisar por allá. Pero tengo entendido que el año pasado sí vieron leyes de Kirchhoff, ¿ya? Y aquí tenemos, muy importante, hay 2 leyes, ¿ya? Que son las leyes de Kirchhoff. Uno que es la ley de los nodos o nudos y otro que es la ley de las tensiones. Y como dice la ley de los nodos o nudos, dice que la suma de las corrientes entrantes a un nudo es igual a la suma de las corrientes que sale de un nudo. Y aquí tenemos un nudo dibujado, ¿ya? Y si ven, aquí aparece una corriente, ¿ya? Que se llama I2, ¿ya? Acá tengo otra que es y no alcanzo a distinguirle ahí el valor, ¿ya? Pero está representado acá, veámoslo con el circuito de acá. Aquí tenemos la corriente I1, que es lo que les explicaba antes, ¿cierto? Aquí circula toda la corriente. Esta corriente, yo le puedo dar los letras y los parámetros que yo quiera, ¿cierto? Pero acá, si yo la defino así, I1 llega a este nudo y se reparte por I2, y sigue, y otra que va para acá, I3, y aquí sigue I4. Por lo tanto, cuando vuelve acá, de acuerdo con lo que le expliqué antes, ¿cierto? La corriente aquí es I2 más I3 más I4. Y esa es I1, ¿ya? I1. Entonces, la suma de las corrientes entrantes es igual a la suma de las corrientes que salen. Y la ley de las tensiones, o ley de las mallas, ¿ya? Indica que la suma de las caídas de tensiones de todos los componentes de una malla cerrada tiene que ser igual a 0. Y de ahí venía la consulta que algunos muchachos me hacían ayer con respecto al tema de unos problemas con la fuente, ¿ya? Yo tengo que saber plantearme aquí la malla, ¿ya? Yo tengo que ver un circuito cerrado. ¿Y qué es lo que tengo que ir haciendo acá? Que las tensiones, ¿cierto? Acá este es V1, V2, V3 y V4, ¿ya? Entonces, si yo digo acá, la tensión V2 más la tensión V3 más la tensión V4, y ojo acá, menos la tensión V1, tiene que ser 0. ¿Ya? La suma de las tensiones es igual a 0. Entonces, en todo este recorrido que yo hago acá, tiene que ser 0. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente uno pone
que la fuente, ¿ya? Si yo le tomo este punto de aquí con este punto, yo diría que si aquí tengo 12 volts, los 12 volts, ¿ya? Esto lo paso para acá y quedaría que los 12 volts es igual a la tensión en B2 más la tensión en B3 más la tensión en B4. O en este caso diría que B1 es igual a B2 más B3 más B4. Ese es el recorrido, ¿ya? Eso es cuando este valor ya pasó hacia el otro de la expresión, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo en eso. ¿Por qué? Porque si no, si esto lo toman mal el valor, sencillamente todos los cálculos que hagan les van a dar erróneos. Y ahí, primera ley de Kirchhoff, aquí recalcándolo ya Kirchhoff, ¿ya? Dice que todo circuito eléctrico digno de ser analizado existe lo que se llama como nodos o nudos, ¿ya? ¿Y qué es lo que es un nodo o nudo? Es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión en común, ¿ya? O sea, si volvemos atrás, aquí, dos o más componentes tienen una conexión en común. Ahí, te podría decir que aquí tengo un nodo, ¿verdad? Aquí tengo dos componentes que tienen un punto común. Aquí también podría decir que tengo un nudo, ¿cierto? Tengo aquí la fuente y tengo esta resistencia. Y acá lo mismo, ¿ya? La corriente entrante, un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. Eso ya, al igual que la ley de Ohm, tienen que grabarse los versículos seculorum, ¿ya? Para todo el resto de su existencia. ¿Por qué? Porque siempre van a tener que estar aplicando en más de alguna instancia el cálculo de mallas. ¿Ya? Dice, como sabemos que toda energía es conservativa, es lógico pensar que si inyecto más corriente a un nodo, toda esa corriente que estoy colocando tiene que ser evacuada por alguna de las ramas que la conectan. O sea, aquí no se puede perder. Siempre lo que entra va a tener que ser igual a lo que sale. ¿Ya? Y ahí tenemos un ejemplo que estaba súper claramente explicado. Dice, tenemos acá un circuito paralelo y cómo se calculaban la corriente por cada resistencia y la corriente total del circuito. ¿Ya? Entonces acá tengo un circuito 5 volts, acá tengo un nodo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tengo un elemento, otro elemento, y tengo dos o más elementos unidos en un mismo punto. Y acá tengo otro nodo, que es el nodo 2, ¿ya? Aquí los 5 volts están presentes aquí y acá, ¿ya? Aquí tengo una corriente total, que no sé cuál es, pero aquí yo digo, la corriente I1 es la que circula por la resistencia 1. La corriente I2 es la que va a circular por la resistencia 2. Y yo me doy arbitrariamente los sentidos de circulación que yo quiera. Y vamos a ver más adelante que el valor de repente a uno le puede salir negativo. Y es importante solamente en el sentido de que el valor de la corriente no cambia, pero indica, si me sale negativo, que el valor o el sentido que yo tomé es contrario al que realmente circula en el circuito. ¿Me explico? O sea, si yo aquí pongo I2, este sentido, que lo di yo, y resulta que al hacer el cálculo me sale menos 2 amperes, significa que la corriente en la realidad no va hacia allá, sino que la corriente va en sentido contrario. ¿Ya? Esto es lo que indica el signo negativo. Hay que tenerlo presente para eso. ¿Ya? Y la corriente total acá va a ser igual a la I1 más I2. ¿Ya? Sabiendo esto, como está ahí, ¿cierto? Podemos calcular el circuito, ¿ya? Donde dice claramente ahí que el voltaje, ¿ya? Los 5 volts es igual a la tensión en BR2 e igual a la tensión en BR1. Vuelvo para atrás, ¿cierto? La tensión es igual a la tensión que está en la resistencia 2 e igual a la a la tensión que está en la resistencia 1. O sea, aquí 5 volts y aquí 5 volts y acá 5 volts. Por lo tanto, en ese caso es súper fácil para poder determinar el valor de la corriente. ¿Por qué? Porque 5 volts, ¿cierto? Es R1 por la corriente. Por lo tanto, ¿cierto? Y es 5 volts partido por R1. ¿Ya? Y si vuelvo acá atrás, ¿cuánto vale R1? Vale 10 ohm. ¿Ya? Luego, esto sería 5 volts partido por 10. Y al simplificar queda un medio, ¿ya? O 0,5 amperes. Y de igual manera, vamos para la corriente, en el caso de esta mallita de acá, ¿cierto? Tengo los 5 volts y acá tengo 5 ohm, ¿cierto? Y
la tensión, los 5 volts, aplicando la ley de Ohm, es I2 por R2. ¿Ya? 5 volts, y como R2 vale 5, 5 partido por 5 es 1 ampere. ¿Ya? Y fíjense en lo que tiene acá. Aquí lo que le decía yo, que uno a priori puede saber, si, digamos, cómo va a ser la corriente, porque acá I1 es medio ampere, y este es 1 ampere. ¿Ya? Pero, me fui de allá, aquí está. Fíjense, I1, ¿cierto? Era medio ampere, I2, 1 ampere. Fíjense en los valores de R. ¿Ya? Este es 5, este es 10. Por lo tanto, este es el doble. O sea, a priori, yo voy a saber que el valor de la corriente que hay aquí va a ser el doble que este. ¿Ya? Porque tenemos la misma tensión, pero solamente está cambiando. Y este valor, digamos, es el doble. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que se cumple? O sea, con lógica, aquí, como tengo mayor resistencia, va a haber menos corriente. Acá tengo menos resistencia y más corriente. ¿Ya? Por lo tanto, aquí 1 ampere, acá circula medio. Y 1 ampere es el doble que un medio. Entonces, esa es la manera ahí. Pero aquí yo lo hice aplicando la ley, ¿cierto?, de los nudos. ¿Ya? Ahora, la tensión total es la corriente total por la resistencia total. ¿Cómo calculaba la resistencia total? Aplicando, ¿cierto? Si tengo dos resistencias en un circuito, yo puedo calcularla, ¿cierto? Aplicando la formulita que dice que la resistencia total es el valor de R1 por el valor de R2 y partido por R1 más R2. ¿Ya? En este caso sería 10 por 5 son 50 partido por 15. ¿Cierto? Si ustedes tienen calculadora a mano y lo hacen, se van a dar cuenta que es 50 dividido por 15, ¿cierto? Y eso da 3,33 ohm. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿cierto? Ese es el valor de la resistencia y la corriente es tensión partido por resistencia y eso da 1,5 amperes. Y podemos verificar los resultados, como dice acá, aplicando lo que dice la ley de Kirchhoff en el nodo 1. En el nodo 1, vuelvo para atrás, teníamos, ¿cierto? Acá, decíamos que la corriente total es igual a I1 más I2. La que entra es igual a la que sale. ¿Ya? Y esa es la conclusión en cuanto a lo que es la aplicación de la ley de Kirchhoff, los nodos. ¿Ya? Y como dice aquí, dado que la resistencia en una rama paralela, la tensión es la misma, los electrones deben distribuirse proporcionalmente a la resistencia, que supongamos que las dos resistencias son iguales, que es lo que le explicaba, significa que en cada caso, para cada lado, si fueran iguales, tendrían que ir la misma cantidad. ¿Ya? Y la segunda ley de Kirchhoff, que es la de los voltajes, que seguramente es lo que más les ha complicado, es que la suma de los voltajes alrededor de una trayectoria de un circuito cerrado debe ser 0. Y lo mismo vamos a aplicar el mismo circuito que teníamos allá. Y aquí nos damos, ¿cierto? Tenemos dos mallas en el circuito. ¿Ya? A esta la llamamos I sub A y a la otra la llamo I sub B. ¿Ya? Y yo me doy los sentidos. ¿Ya? Pero sí tengo que aplicar esto para esta malla y esto para esta otra malla. ¿Ya? De hecho, cuando estemos en la rama, vamos a decir que los 5 volts, ¿ya? Menos y A menos IB por R1. ¿Ya? Y esto es igual a lo que está en la otra rama. ¿Ya? Si yo tengo acá los 5 volts, ¿cierto? Es igual a el valor de R1 por I sub A, pero tengo una corriente que va en esta misma rama en sentido contrario. ¿Ya? Por eso que, como decía ahí, teníamos que I sub A menos I sub B. ¿Por qué? Porque yo medí el valor para acá y este es el valor que considero positivo. ¿Cierto? I sub A menos I sub B. Y acá después, en la otra rama, ¿cierto? Voy a tener que
el valor de la corriente, en este caso I sub B por R2, que es lo que dice acá, I sub B por R2, más, aquí tengo la resistencia R1, que está en la otra rama, ¿cierto? Que es la que tengo acá, y aquí tengo I sub B menos I sub A. ¿Ya? Reitero que el sentido que uno se dé es arbitrario. Y si el valor sale negativo, no es que esté malo, es que sencillamente iba para el otro lado. ¿Ya? Entonces, teniendo esa igualdad, uno resuelve la parte algebraica, que es lo que tienen que ver ahí, ¿cierto? Y se dan cuenta que se eliminan una serie de términos y al final les queda que 5 volt es igual a menos I sub B por R2, porque I sub B dice que le da menos 1 ampere, ¿ya? Y tal como se explica acá, ¿por qué no dio signo contrario? Simplemente porque el sentido de referencia que adoptamos en el último ejemplo no es el mismo que se usó en el primero, o sea que iba para el otro lado, ¿ya? O sea, I sub B no va para acá, sino que I sub B va hacia el otro lado, ¿ya? Eso es lo que indica el tema de los signos, y la manera de plantear las ecuaciones, digamos, era esa. Bueno, y ahí de la misma manera se calcula la corriente I sub A, que como digo acá, nuevamente aparece con un signo contrario, porque es al revés de lo que habíamos visto y que lo hicimos en el primer circuito, ¿ya? Ahora, los resultados son lo mismo, pero solamente hubo diferencia en los signos, ¿ya? Esa es la parte de la... Profe Boris, para complementar a los chiquillos, habla el profesor Nicolás. En el canal de YouTube yo les voy a mandar el link. Tenemos un video de explicación de mallas, por si acaso, paso a paso, por si tienen más dudas. ¿Ya? Eso lo vamos a compartir. Correcto. ¿Ya? Gracias, profe. Ya. Entonces ahora como vuelvo a la... Ya, hasta ahí era lo que era la guía de ejercicio. ¿Alguna consulta, alguna duda para que entremos, o sea, en la parte ya de los ejercicios planteados, básicamente? ¿Alguien tiene algo que acotar ahí? ¿No? Están todos mudos. Profe, Sí, ¿puede dar el código de la clase de Classroom, sí. por favor? Yo los inscribí a los que pude, los que tenía los correos, por eso que a eso les tiene que haber llegado el código. ¿Ya? Sí, es que por eso yo entré a esa clase, por eso. Ya. ¿Y cómo entraste acá? No entró. Yo vi su correo, pero revisé si estaba en Classroom, pero no estoy en esa clase. Ah, ya, por eso tienes que inscribirte. Ya, el código es... A ver... ¿Lo puede dejar anotado en el chat? Ah, en el chat, ya. Sí, pues mejor. Ahí lo pueden ver todo. Eso. Lo voy a mandar al tiro. Ya. Espérate. Otra cosa, yo grabé esta clase para subirla después al Instagram y a YouTube para sus compañeros que no pudieron conectarse, que tenían problemas en internet. Y ahí les comparto junto con esta clase el video de clases de mayas que hizo Profe Pinto, si no me equivoco, el año pasado. Profe, entonces por ahora no hay nada seguro de volver a clase. Bueno, ustedes tienen que haber visto lo mismo en la noticia que nosotros. Pues la orden ministerial es Sí. el 27 de abril, pero eso se evalúa según la contingencia. Y puede que esto se extienda y del 27 en adelante se continuarían haciendo clases vía online, se supone. Sí, porque, bueno, Ah, yo bien.
a ver una entrevista que le hicieron en la mañana en un canal y ahí decía que como estaban todos preocupados de que justamente se volvía o no se volvía, que eso es lo que ellos habían propuesto, digamos, en principio por las vacaciones, pero que si no, probablemente iban a continuar de la misma manera, porque igual tenían que ver después que cuando llegaran, qué sé yo, que no podían ir todos a los casinos de la misma manera, de un viaje y una serie de cosas, y además que igual se estima que el pic va a estar para esa fecha, ¿ya? Así que lo más probable es que no se vuelva en forma presencial hasta, no sé, fines de mayo, a lo mejor principio de junio. Ya, envié el código de la clase de Classroom ahí porque reitero, yo a los que tenía les envié la invitación y a ellos les llegó el código. Los que no, es porque no tenía correo ahí, así que, pero fueron como 30 o más los que logré ingresar. Ya, pero ahora eso mismo, si la clase está ahí, pueden responder allá, la guía allá, la pueden enviar allá la respuesta, de ahí va controlando. Ahora, Gracias, profe, gracias. Ahora, Ya, otra cosita ya. para aclarar, los correos que puso el profe Boris seguramente son los que tenemos asociados que ustedes no entregaron. Ustedes tienen que usar esos correos que ustedes no entregaron a nosotros. No vayan a cambiar su correo ahora y que no, que profe, que cambié, porque el Classroom tiene un límite de usuarios que podemos inscribir y ya estamos en el tope. Entonces no cambien su correo. Si usted me entregó algún correo cuando yo se los pedí por WhatsApp o a los apoderados entregaron ese correo de ustedes, ese es su correo. Así que recuperen sus claves, vayan inscribiéndose o ingresando por ese. A no ser que, digamos, si lo van a cambiar, tendrían que avisarnos y nosotros borramos el otro correo que existiría y creamos el nuevo. Claro, ¿Ya? claro, claro. Profe Nico, una consulta a los que tienen que ir a buscar la guía número 3. ¿Cuándo deberían ir a buscarla? El colegio está cerrado hasta la semana del 27, claro, ahí se retorna, entonces sería el martes 28 que ustedes tendrían que ir a retirar las guías y entregar las guías que ya tienen desarrolladas. Confirmar por favor que la entrega sea o con don Luis Zúñiga o Carla Correa o la persona que está recibiendo las guías, no se las dejen a cualquier otra persona que no esté recibiendo guías físicamente porque después se pueden perder entre medio y ahí no tenemos cómo comprobar que usted las puede dejar. Es que en el colegio está muy desorganizado porque fui a entregar la guía número 1 y la recibió el Jaime. Y la guía número 2 la siguió la asistente social. Es la gente que a veces está de turno, no están siempre los mismos a veces. Correcto. Pero por eso lo importante es que ustedes sepan a quién se la entregaron. Sí, ¿Ya? eso dejen anotado como dice el profe Boris, a quién se la entregaron, entonces así ustedes también tienen un respaldo que usted se la entregó ese día a Jaimito o a la profesora Fabiola, a alguien usted se la entregó ese día. Porque, por ejemplo, el lunes de la semana pasada que yo fui a retirar el libro, no había nadie iba a dejar ningún trabajo, de ninguna, en el caso de la parte eléctrica, nadie. Claro. Así que si fueron después, no sé, pueden haber sido el día martes, porque el día martes era que estaba abierto para que fueran a retirar, porque el día lunes. Por la parte eléctrica, a nosotros, bueno, en mi caso, a mí y al Nacho, al Ignacio Candia, nos pasaron recién guía la semana pasada de electricidad. A mí no me han pasado ninguna guía de electricidad, solamente he recibido guías de Ahí. clases normales. Nos había mencionado que todavía no estaban listas, o no sé, no recuerdo bien el problema que había tenido, y recién la estaban entregando la semana pasada, la estaba entregando Jorge Valdés. Sí, Claro. Y nos entregaron Sí, pues, 10 guías, una repetida. ahí tienen que tener ojo porque a algunos alumnos del cuarto medio les pasaron guías de electricidad de tercero medio. Entonces fíjense en los nombres de los módulos y si es materia que ustedes vieron con nosotros ahora o no. Sí. Que tienen que tener ojo con a, eso. a mí, por ejemplo, nos pasaron una guía de ley de Ohm también, de motores y calefacción. Bueno. No sabía si hacerla, igual la hice. No es necesario, pero les sirve como repaso para esto mismo. Sí. Claro, que esa de motores de tercero. Sí, nos pasaron 2 guías con respecto a eso. Correcto, es la última que mandamos de circuito serie y ley de Ohm que le mandamos al tercero con el profesor Boris. Ah, ya. Bueno, hay que estar atentos en todo caso, muchachos. Ustedes tienen su correo, que es el que está ahí, y yo resubí, como digo, al Classroom la misma guía, ¿ya? Y está el correo de todas maneras. ¿Ya? O sea, ahora Profe, una consulta, si que se vuelve el 27, igual harían repaso de todo lo que han hecho en taller. tendríamos que tratar de repasar un poco para aclarar dudas más que nada, porque se supone que igual ustedes con lo que han visto acá, de alguna manera
hasta la mayoría de lo que se vio ahí era prácticamente repaso, ¿ya? Excepto, como digo, los cálculos que pueden haber. ¿Ustedes vieron? Está bien, No profe, sé, pero aquí, ustedes igual tienen que recordar que cuando estábamos repasando todo eso, estaba la contingencia y se metían al colegio, interrumpían la clase y todo eso no se podía hacer también de buena no manera. todo, no todo, no todo. Si sabemos que hay cosas, por eso digo, se va a repasar, sí. Lo importante para poderlo repasar es que ustedes tengan las dudas que van a plantear. Si le pregunta cuáles son las dudas, lógicamente que uno se las va a aclarar, lo va a hacer ver. Claro, porque de sí. cero de nuevo, no. O sea, si ustedes ven acá, tal como dicen ahora, me dicen, oiga, no, es que esta es la parte que yo no entendí, o esta parte, no hay problema. Pero que yo parta, digamos, y vea absolutamente todo de nuevo, no es así. O sea, se van a aclarar todas las dudas que tengan. Y para eso ustedes tienen que leer y plantear sus dudas o inquietudes. A lo mejor van a ser las mismas que otros. Porque recuerden que muchas veces nadie pregunta. Cuando uno pasa las cositas, todos se quedan calladitos y uno o dos los que preguntan y el resto se van a la chihuahua en el sentido de que, no entendían nada, pero no preguntan. Entonces, ese es el objetivo de esto, que ustedes van a ver. Eso, el mismo, como les decía, se demoraron 10 días en empezar a hacer las primeras consultas referentes a esto. Yo no había querido Parcialista. hacer nada porque se supone que estas 2 semanas son de vacaciones, ¿ya? Sí, eso Y como mismo, ustedes lo complementando lo del profe Gori, no se va a partir de cero, sobre todo que hay mucha materia que es de tercero medio. O sea, van a ser preguntas puntuales, porque si partimos de cero vamos a perder mucho tiempo y la idea es pasar a actividades prácticas, como se les dijo a ustedes, Claro. y no volver atrás en cuanto a cosas teóricas mínimas. O sea, la idea es aclarar dudas netamente. Y ustedes mismos cuando están en el colegio de repente ni preguntan cosas. Y lo que les dije a muchos, ahora están reclamando que no tienen un profesor, pero en el colegio más lo que conversan algunos, y ahora mismo en esta clase que está todo grabado, yo se lo voy a mandar a su apoderado, algunos garabatos de inicio, que estaban rayando, entonces eso no es poner atención tampoco. Y esto es una instancia que, la otra vez se los dije, somos la única especialidad que está trabajando con este sistema. Hay especialidades que decidieron hacer repaso netamente a tercero o no pasar materia. Profe, y por ejemplo, algunos que no han podido realizar alguna actividad del taller, por ejemplo, no se le podría hacer como pedir guía en el colegio cuando vuelva el 27, porque Sí, yo no he realizado ninguna guía de taller ahí se y estoy tiene, súper colgado. De hecho, que vi recién este video, que es la primera clase que he visto. ahí se tiene considerado alguna instancia de retroalimentación para la gente que nosotros no tenemos en el listado, exclusivamente, o sea, incluso estás tú en el listado de los que no tienen acceso ni a internet ni a computador, pero van a ser también cosas así súper resumidas y fuera a lo mejor de un horario de clase o fuera de cuando ustedes se vayan temprano y si es que el profesor tiene una disponibilidad de hacer ese repaso. Y, Quedarse, ya. claro, y también va a depender, a lo mejor no va a ser el profesor del módulo, puede ser que sea un repaso electrónica potencia y justo en ese tiempo que ustedes se van temprano está el profesor José Luis y él le haga el repaso. Ya. Yo Lo sí. importante, muchachos, es que ustedes vean lo que se les está enviando y traten de hacer el máximo de las cosas para que tengan las dudas, ¿ya? Porque si no hacen Profe, nada, no profe es la... Nico, ¿Sí? ¿Sí? o sea, en respecto a todo, ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que no manda alguna guía de plan común o electricidad? O sea, nosotros podemos hablar por electricidad, plan común, no puedo decir qué pasa. Pero nosotros, como le dijimos, aunque la envíen tarde, tienen que enviarlas para poder ver que están trabajando, que están avanzando en ellas. Ahora, yo tengo en consideración mucha gente que no hace preguntas por correo, por ejemplo, y, bueno, ellos saben quiénes son, que no hacen preguntas por correo sobre ejercicio y de repente pasa que esa persona nos manda primero sus resultados, profe, aquí está la guía, y después llegan 20 correos atrás con los mismos resultados que tuvo el mismo error esa persona. Entonces yo voy a considerar que la persona que me hizo pregunta está bien, en este caso. Pero a nosotros nos pueden enviar las guías tarde, digamos, aplazada o con otro plazo, o pidiéndole al mismo profesor por correo, identificándose, por favor, profesor, ¿existe algún plazo extra para mandar la guía? Y ojalá de su correo personal, es otra cosa importante. Sí. Ya vale. Sí, porque eso del tema de los correos es lo importante, porque aquí nos tenemos que comunicar. El colegio decidió que se iba a utilizar Claro, y por lo tanto para eso necesitamos los correos, digamos, para que puedan llegarle la invitación y le llegue la información.
¿ya? Si no tenemos, porque es lo que pasó con la asignatura, que habían 12 o 14 correos que estaban faltando. Si los muchachos tienen, mándenlo a través del mismo correo del curso, lo mandan dirigido a mí o al profe Nicolás y nosotros los vamos a agregar y los vamos a tener ahí presentes. ¿Ya? No manden con seudónimos, porque si no, uno no sabe quién es, ¿ya? Sí. Como es Rosa Melfierro, qué sé yo quién es Rosa Melfierro, ¿ya? Lo saben ustedes a lo mejor, pero uno no, entonces tienen que tener ojo con eso. Sí, ¿Ya? cámbiense los nombres en los correos, pongan su nombre, digamos, oficial, se llama Gabriel Villegas, como dice el profe, no otro nombre, Ah. porque después hacen las preguntas y nos dice Juanito Pérez hizo tal pregunta y no tengo ningún Juanito Pérez en el curso, entonces yo no le voy a contestar. Así que tampoco Igual esos con- nombres otakus que tienen ustedes Y los otros tengan presente, muchachos, de que las consultas, digamos, uno tampoco está, bueno, de hecho hasta hoy día, uno no está al pie del cañón ahí, porque yo le digo, Ya sacaron a mi hijo. correos casi que estamos viendo, entre Oh, apoderados, todo, uno ve de repente en la tarde o en la medida que hacer otras cosas que ve, porque no crean que uno se está aquí tirando de vacaciones nomás, entonces uno tiene que preparar otras cosas y ve el correo y les va a responder, pero no es así, o sea, puede darse la coincidencia, pero digamos en ese sentido, porque también escuché por ahí algunos comentarios como que algunos apoderados estaban diciendo de que los profes no les respondían. Entonces es importante aclarar quiénes no le están respondiendo, porque también, si es así, hacerlo saber, digamos, en este caso, el profesor jefe de ustedes, el profe Nicolás, para ver qué medidas tomar, pues, si soy yo, si es otra especialidad o si es plan común, pero eso es lo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Una cosa que pasen varios días y no le responden, y otra cosa es que dentro del mismo día o al ratito no se les haya respondido. totalmente de Ya, acuerdo con eso. seguimos entonces, porque ahora entremos de lleno a lo que a la parte que les complicaba. A ver. Vamos a ver la guía. Déjame ver ahí. Ya, a ver, dice acá. Ya. La primera guía, de esa es muy, prácticamente aquí no hay nada casi que uno les vaya o que yo les vaya a aclarar, porque aquí eso está comprendido dentro de la misma materia que se les ha enviado, ¿ya? Así que en este caso, esto solamente tienen que leer y responderlo en la última parte, ¿ya? Así que esto, solamente para que lo vean ahí, digamos, ¿ya? Son preguntas, como dice, de conceptos, de los conceptos básicos, ¿ya? Aquí, en un nudo de una red eléctrica, la intensidad Mamá, I1 e I2 son entrantes, e I3 es saliente. ¿Cuál es la ecuación del nudo? ¿Ah? ¿Cuál es la ecuación del nudo? la sé. La C dice, ¿La D o no? ¿La ¿qué D? dice la ley? Dice que la suma de las corrientes que entran tiene que ser igual a las corrientes que salen, ¿cierto? Y por lo tanto, las que entran son I1 e I2 y la que sale es I3. Por lo tanto, la en la correcta C. es la Sí. C. ¿Ve? ¿Ve? Perfecto. Así está bien. ¿Ve? Así, Me... eso es para que vean. Después, dentro de los mismos conceptos, el punto de confluencia de dos o más conductores, ¿qué es lo que es? ¿Ah? La Un nudo. punto de confluencia, un nudo. ¿Ve? Esas son los conceptos que tienen que ir teniendo. Son cosas así básicas y elementales. ¿Cuántos miliamperes son 2 amperes? 2000. ¿Ve? 2000 miliamperes. ¿Ve? 2000. Así que esta parte, digamos, como les digo, la parte de esa pregunta la tienen que traspasar acá al final a lo que está ahí. La parte, ahí hay que ponerlo. Plantilla de respuesta.
Ahí a la plantilla, exactamente. No, Ahí transforma pero- cada respuesta. Pero, Ahí bro, eso es con una. Ahí con una X nomás. la respuesta, ¿Cómo? si destaco la respuesta, tengo que Si ponerla ahí. destaca la respuesta, tiene que, eso es para que usted lo haga ahí, pues, pero lo que vale, Tienes que ponerle igual. ese es el que vale. El que vale es lo que está ahí atrás. Ya. Pero, Y La esa segunda wea, parte, chucha, la madre. segunda parte, esta también, esta era circuito serie y paralelo. Sí. ¿qué es eso? No me a decir que recién lo va a ver. ¿Ya? Está terrible fácil. Tiene aquí para el siguiente el valor, dice, imagínense, aquí tienen un circuito serie, simple, donde aquí tienen la tensión en A, 20 volt, la tensión en B, 30 volt, la resistencia acá de 3 ohms. ¿Ya? Tienen una corriente de 5 amperes y te dicen el valor de cada resistencia. ¿Qué es lo que van a aplicar ahí? Ley de Ohm, tal como dice, ley de Ohm y circuitos básicos. Obvio. ¿Cuál es la corriente, la tensión acá? Resistencia. ¿Ya? 20. 20. No, porque la resistencia ahí 4. dice, la resistencia, ¿cierto? Es voltaje partido por corriente. Y el voltaje son 20 partido por 5. Aquí va la 4. 4. ¿Ya? Ah. Y así se va resolviendo en este otro caso. ¿Ya? Ahora, cuando tengan 7. esos valores, siguen calculando los otros. Ya, Fácil. así. Ese es fácil. Por eso Sí, les digo, ¿sabes hay muchos qué? que Eso- son así a soltar ya. la mano. Acá Sí. tienen en el siguiente circuito, acá tienen lo mismo, acá 50 volts, acá tienen 50, ¿cierto? ¿Cómo van a calcular la corriente? Pero eso es de corriente alterna, ¿o no? Oiga, profe, Da lo ¿y eso mismo. lo Da respondemos? lo mismo lo que sea y si lo que le interesa es que Sí, aquí que tienen da lo mismo. 50 volts y la corriente, ¿cierto? Es la tensión partido por la resistencia y tiene 50 partido por 10, ¿cuánto va a ser la corriente en el... 5 amperes, 5 amperes. 5. ¿Ah? Como 5 10 amperes. par 10 par 5 amperes, exactamente. ¿Cierto? Profe, Y acá... Eso- La R2 van a ser 2 amperes, 2 amperes. Ya, 2 pues, amperes. ¿ves? Son cosas así. Profe. ¿Cuál es la Ya, corriente pues, total del Eso es fácil, circuito? pues, profe, pero después viene lo complicado. No, por eso. Pero es que tienen que ir soltando la mano. En la medida que ustedes vean y comprendan eso, cuando lleguen a lo más complicado, van a saber cómo operar. Ese es el objetivo. ¿Cuál es la corriente total acá? 7 amperes. 7, ¿ves? O sea, eso. 7 amperes. Ahí ya, 7. ya van captando cuál es el sentido. ¿Por qué? Porque en este nodo, aquí, corriente, aquí se reparte en este, aquí se vuelve a sumar. Entonces aquí hay 7 amperes de corriente total. Eso es parte de lo que tienen que ir aplicando. Esos Profe. circuitos de acá cambia toda la forma de hacerlo, pero es básicamente lo mismo, para que suelten la mano. Profe, ¿Sí? para poder responder eso, ¿se puede adjuntar una foto al correo? O sea, al correo, al Word. Siempre que quede clarito, que se entienda, ni un problema. Aquí Sí, está la que pregunta igual que es difícil hacen. resolverlo en Word así como lo resuelve una mano. Claro, pues lo Sí, resuelven ustedes a mano y no, si yo no Y pretendo que adjuntamos lo una hagan en foto el Word. ahí. Ustedes lo hacen en un cuadernito, le sacan la foto y le pegan la imagen ahí. Ah, ¿Ya? ya. Ya. Aquí ya. teníamos la pregunta que alguien hacía en delante con respecto al cálculo de la corriente, que es lo que les decía. Aquí ustedes ven, ¿cierto? Aquí hay una corriente que está circulando. ¿Ya? Esta corriente puede ser cualquier valor. ¿Ya? Ya. No lo sé. Pero cuando yo calcule esta corriente, si esta corriente yo la llamo I1, va a entrar aquí, va a ser una corriente I2, o I3, o puede ser I5 o I6. Pero si aquí entran 10 amperes, suponiendo, aquí, ¿se fijan las resistencias son iguales? Significa Sí. que por aquí Paralelo. va a ir la mitad y la otra mitad va a ir por acá. Significa que si aquí entran 10, por acá van a pasar 5 y por acá 5. Porque estos valores son iguales. Si son distintos como acá, no puedo hacerlo. Pero aquí automáticamente yo ya tengo la corriente. Cuando yo hago todo el circuito, ¿cierto? Y me queda el circuito equivalente, voy a tener la corriente total. Y esa corriente total aquí es la misma que va a estar acá. ¿Ya? Y es la misma que va. Entonces tengo todos esos valores ya sabidos. Lo único que tengo que calcular es básicamente aquí. ¿Ya? Pero para poder hacer eso tengo que resolver, primero que nada, este paralelo. Ahora, ¿se acuerdan que uno tiene dos resistencias de igual valor en paralelo? ¿Cuál es la resistencia equivalente? Dios. Se toma el valor de una resistencia y se
divide por la cantidad de resistencia. Entonces acá, si esta resistencia vale 20 y tengo dos que están en paralelo con el mismo valor, ¿cuánto vale esta resistencia equivalente? 20 Vale 10. por 2, 10 ohms. 40. ¿Dios? No, 40 no. 10. Se toma el valor de una resistencia y se divide por el valor de todas. Es lo mismo que había en la guía más arriba, que había una Ay. de una Entonces, cuando hay una que resistencia decía en que si paralelo, tengo, se divide en dos nomás, chao. que tengo, dice acá, si colocamos en paralelo una resistencia de 100 kilo ohms y la resistencia, no, eso no era eso. No era esa. Aquí, si colocamos 1000 resistencias de 1 mega ohm en paralelo, ¿cuál es la total? 1. Uno, ¿Ah? uno, ¿Cómo que uno? ¿la hacemos? No. Aquí este es 1 mega ohm. 1 mega es Entonces, No, po, la 6 B. 0. la B. Es 1 y 6 0. Entonces, como decía yo, se toma el valor de una resistencia. El valor de una resistencia es 1.000.000. ¿Ya? Y lo divido por el valor de la cantidad de resistencia. Entonces tengo 1 y 6 0. Y al dividirlo por 3, 3. ¿Cuánto vale la resistencia total? 100 ohms. A ver, 1000 ohms. 1000 ohms. dilo. 1000. Porque acá tengo 1 mega, es 1 y 6 0. ¿Cierto? Pero deje cambiarla. Y al dividirlo por 1000, le voy a quitar 3 ceros. ¿Se fijan? Espere, profe, deja anotar la respuesta. Sí. ¿Ya? Deje Calmado, justificarla. Mira ahí, la potencia. Cállate, Sapolio. ¿Cuál es la potencia que disipa una resistencia? Buena, Zapallo. Lo acabamos de ver en delantito. ¿Cuánto, Zanahoria. ¿Cuánto vale? ¿B partido por I? ¿Cómo? La potencia que ¿Por I dice partido por La R? C. B por I. La C. ¿Ve? Son conceptos La básicos. C. ¿Cierto? Sí, pues sigamos con los Todo ejercicios. eso, digamos, es lo que está explicado en las diapositivas de antes. ¿Ya? Sí. Profe, Sí. mire, pero por ejemplo, en el ejercicio que dijo usted recién, ¿Ya? pero deje buscarlo. Es. Ya, sigamos. Ejercicio. Por 11. ejemplo, si quiero saber la corriente de I1 en el ejercicio 11, Entonces, Ahí está. es B partido en R, si quiero saber la corriente, ¿cierto? ¿Sí? La I es Pero B sería partido. 110 partido en un ohm, que me daría 110 amperes. No. Para poder hacer eso, tengo que ¿cómo que calcular no? la R total equivalente primero. Mira vos. Y esa es la corriente que voy a tener ahí. Entonces, Va a estar en tu esa pieza ahí, corriente total, si yo la ahí veo sentado con la guata que quiere luz. en la misma que ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, pues. esa corriente total va a ser la que tengo que A ver. aplicar ahí. ¿Ya? Tengo que calcular Entonces ahí. hay que sacar la R para... Tengo que calcular la R primero de todo este circuito. ¡Cállate, bocorro! Y ahí tengo la R total. Y esa R total, como digo, si les da 10 amperes, quiere decir que aquí van a haber 10 amperes, aquí van a haber 5, aquí van a haber 10. Pero Y hay que aquí, sacarlo igual, ¿o no? aquí hay que hacerle de otra manera ya, porque ahí van a poder, digamos, la corriente, como no es igual la resistencia, se reparten de una manera distinta. ¿Ya? Pero ya tengo la corriente. Y ahí lo que tengo que hacer es calcular la tensión, ¿ya? Que tengo en el circuito. Y ahí voy a ¿Y poder... cuando tiene la tensión saco la corriente de cada una? Claro, ahí voy a tener que saber qué tensión tengo acá. Y entonces después, cuando conozco la tensión, voy a saber que la corriente es la tensión partido por el valor de la resistencia que tiene. Vamos a esta, bo. La tensión ya la tenemos, ¿no? 110. No, esta es No, la tensión po, total del la circuito, tensión en pero cada estos 110 resistencia. se me van a repartir. Aquí tengo una tensión, aquí tengo otra, aquí tengo otra, y aquí tengo Las otra. 4. La tensión se debe repartir en cada resistencia. ¿O? Exactamente. ¿Y cómo voy a saber la tensión aquí? Aquí voy a tener R1 por la corriente total. Aquí tengo R4 por la corriente total. Y aquí tengo esta tensión, y como están en paralelo, ¿cierto? Aquí ¿Se puede considero... hacer un grupo? Entonces voy a tener que esta tensión le tengo que restar las 3 y voy a saber qué tensión tengo acá. ¿Ya? Cuando tengas calculado estas tensiones, después voy a decir que los 110 van a ser igual a la suma de todas estas tensiones. Entonces a los 110 le voy a restar esa
esa y me va a quedar la tensión que está presente aquí. Y ahí entonces Ya. la tensión divido después de la resistencia y tengo el valor de las corrientes que circulan. ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Cómo se calcula tensión? La tensión aquí por la corriente. Primero tengo que llegar todo este circuito a hacer el R total. Y cuando tenga el R total, voy a conocer el R total y voy a conocer la tensión de los 110. Profe, la R total es 22, po. No sé, no lo tengo aquí resuelto. Sí, el 22. Sí, es ¿Ya? 22. Buena, choro. Puede ser. A ver, tendría que hacerlo rápidamente para No, el 22, confía en nosotros, profe. No, por eso te digo, bueno, si tiene que es 22, ya, entonces después la corriente total va a ser los 110, ¿cierto? Dividido por los 22. ¿Cuánto van a ser? 5 amperes. Obvio. Entonces, si tiene 5 amperes, aquí tengo 5 amperes por 1, ¿cierto? 5. La tensión es R por I, voy a tener 5 volts. Acá también voy a tener 5 volts. Y acá, aquí, recuerden que aquí, ¿cuánto tengo de corriente? Si aquí tengo 5 amperes, aquí van a ir 5 y 2,5. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la tensión que tengo acá? Obvio. No voy a decir 2,5. obvio porque lo es. R por I. La tensión aquí, ¿cuánto va a ser? R por I. ¿Y cuál era el valor de resistencia que tenía acá cuando están en paralelo? 10. El valor era 10 por 2,5, 25. 25. ¿Sí? R por I, 25. Entonces voy a tener que acá tengo 5 y 25. O sea, tengo en total 35. A los 135 significa que acá tendrían que haber 75 volts. ¿Ya? la caída de tensión en ese grupo. En esa, ahí tendría que haber 75 volts. ¿Ya? Si es que estos otros valores que ahí están bien. ¿Ya? Así que ahí se saca y ya teniendo esto están al otro lado, porque ¿qué es lo que voy a tener acá? Si tengo 75, ¿cierto? ¿Cuál es la corriente que voy a tener por acá? No. D partido por R. Voy a tener 75 dividido por 50. ¿Ya? Debería tener 1,5. Y en el otro voy a tener 75 dividido por 12,5. ¿Ya? Voy a tener 6. Pero los 75, ¿de dónde lo sacó? El pichón La de pana caída de está viendo tensión videos. en ese Al hacer, grupo. si eso decíamos, si es que los valores de los otros estaba todo bien ahí, ¿ya? Era la caída de tensión entre R2 y R3. Pero ojo que aquí no te podría dar ese valor ahí, 75, porque 75 y 12,5 te dice que da 6, y acá más la otra corriente que tenías te da 7,5, entonces aquí hay algo en los valores de por acá, no está bien, como dicen los 22 ohms, ¿ya? Ojo con eso, porque Chale. tendría que dar 5. Si este valor es 5, tendría que darte aquí, la suma de estas dos tendría que darte 5. ¿Ya? Hay que revisar ese valor. ¿Qué? Reitero, lo que tienen que hacer es calcular esta parte primero, esta, la R equivalente, R total. la R total. Y ahí sacan la corriente. Y con eso ya determinan lo otro. ¿Vamos? Ahí sí. Es lo mismo ahí, es exactamente lo mismo, si eso es para que suelten la mano. Ya. Este viene el Hagamos tema de lo que muchos estaban asustados. Eso. Sí, la mano la he tenido suelta toda la cuarentena. ¿Qué había estado haciendo con la mano? Pura Manuela, pura Manuela. He estado con la dieta del callo, pura guay. Ya. Ojo aquí. Vean cómo dicen ahí. Porque, como digo, no vamos a resolver la guía, pero les voy a dar la pauta de lo fácil que es esto para que ustedes digan acá. ¿Ya? Para que ustedes lo vean acá. El circuito que tienen ahí, ¿cierto? Oye, te barra. Ya voy. A ver si lo voy a pegar, si me aguanta pegarlo para acá. Buena come.
Ya, se ve. No, voy a tener que cambiar la pantalla. Ya, lo esperamos. Ahora sí, ¿se ve? Sí. ¿Se ve ahí? Ahí sí. No, ese es el circuito. ¿Ya? Entonces, aplicamos aquí, ¿cierto?, la ley de las tensiones en este circuito. Entonces sabemos, ¿cierto?, que en esta malla la suma de las tensiones tiene que ser igual a 0, ¿cierto? Sí. Y miren, imagínense que yo voy a tomar aquí una corriente que circula en este sentido. ¿Ya? En este sentido. A ver, no sé si aquí tengo dentro de los elementos alguno que... No sé si tengo alguno que sea puro... ya. Yo, cabrón. Abuelo, Pichún. Perkin. Cállate, perro. ¿No es cierto? Ya, vamos a tener que la corriente aquí circula en este sentido, ¿cierto? Sí. ¿Siguen? Entonces ahí... de acá, ¿qué tensión tengo aquí en esta resistencia? A esta corriente la llamo I. ¿Ya? Voy a tener que es la corriente I por I por R1, ¿cierto? I por R1. Lo voy a poner, antes de ponerlo así, para que lo vean bien, voy a poner acá que es la tensión en R1. ¿Cierto? Más o menos. ¿Ya? Más. Resulta de que voy entrando por acá. ¿Por qué parte de la fuente entro ahí? Por el negativo. Por la negativa. Por el negativo. Por lo tanto, voy a poner menos. Menos E2. Sigo por el recorrido. ¿Por qué lado entro a la fuente? Igual es BR1. Tío, menos Negativo. E1. ¿Ya? Ahora, ¿cómo? BR1 es la tensión que está en R1. ¿Ya? Y voy a llegar allá, por lo tanto, cierro el circuito porque ese ya lo consideré, es igual a 0. ¿Vamos? Pero, por ley de Ohm, ¿cierto? Yo sé que I No es 0. es igual a B por R. Se me escapó la I. R. ¿Estamos? Ojo. Entonces esto lo voy a reemplazar aquí en R1. Obvio. ¿Cierto? R1, tengo que calcular R1, ¿qué es lo que es? ¿Ya? I. La tensión BR1. I. Acuérdense del triángulo. ¿Cierto? Aquí. Sí. Acuérdense del triángulo. Voltaje es igual a R por I. Esto que está dividiendo pasa multiplicando. ¿Sí? Ya. Insertar. Ahí dice ecuación. Ahí, ¿cierto? Tengo que B es igual a R por
I. ¿Vamos? Sí. D es igual a R por I. Por lo tanto, voltaje en R1, que es aquí, ¿a qué es lo que va a ser igual? R por I. ¿A qué es lo que es igual? Va a ser igual a I por R1. ¿Cierto? Sí. Este de R1 es I por R1. ¿Ya? Menos B2 y menos B1 y es igual a C. Voy a sentar acá otro cuadrito de texto. Ah, Oh. Profe, para arreglar el compo apriete Alt F4. Ya, entonces ahora, nuevamente acá, Profe, inicio. ¿Qué hay? pero ¿cómo I se multiplica por R1? Ahora lo vamos a poner. La espérate, corriente no calma, la calma, conozco. calma. La corriente no la conozco, ¿cierto? Pues no la conozco acá. Entonces, sigue siendo I por R1. ¿Cuánto vale R1? 1000 ohms. 1. Un kilo. Entonces, 1000. 1000. ¿Ya? Menos B2. ¿Cuánto vale B2? 5 volts. Menos Eh, 5. ¿Ya? Y menos B1. 12. 2. Y eso es El igual a 0. ¿Ya? Ya sé. Se me chingó la mente. Luego, esto que tengo aquí, Es ¿cierto? menos Estos 17 valores dividido en 1000. los voy a pasar hacia el otro lado. Y me queda que Bueno. 1000 Menos 17. igual a No. el ¿Se 12 pasa y el sumando o no? 5, que están con signo Dividiendo, negativo, pues, pasan Dios. hacia el otro lado con signo No, vos positivo. están restando, 17. carerío. ¿Cierto? Mira, machuca. Profe, Sí. no era más, o sea, que yo lo hice más fácil, pues, de primero asumir la fuente y después lo saqué, ¿no? Yo, muchachos, lo estoy haciendo paso a paso porque si bien tú lo entendiste, que bueno, veamos que el resultado sea el mismo. Lo estoy explicando Entonces, para justamente Nosotros no cachamos Te nada. río. que tenían Cállate, dudas. Meducho. Los que cállate, tenían ¿no? dudas lo puedan hacer, por eso voy paso a paso, porque yo les podría haber dado el resultado con el primer paso, poco menos que al tiro. ¿Ya? Sí, po. Ya, entonces, aquí voy a despejar I. Dice que I va a ser igual a 17, ¿cierto? Partido por 1000. 1000, Ya. ¿ya? Y eso es igual a, Solo Dios sabe. ¿cómo que eso es igual a 0,017. Amper. ¿Lo que son eso? Amperes, ¿ya? Y eso es igual a, expresado en miliamperes, ¿cuánto es? 0,17. No, esos son amperes. 17. Cuando 17 tengo, amperes. 17 mil. Lo 17 tengo. mil amperes. voltaje partido por ohm, tengo amperes. Y esto, si quiero llevarlo a miliamperes, tengo que correr la 17 mil amperes. 1,7 miliamperes. 1,7. 1,7. Cállate. 17 Oye, miliamperes. que suba. 17 miliamperes. ¿Ya? 17 miliamperes. ¿Estamos? Sí, mano. ¿Ya? Y por lo tanto, Estaba era pegarte lo que cuando te volví. pedíamos Cállate, acá. Jesús. ¿Era lo que se les pedía? La corriente total de la R, Ya, que circula por R. ¿ya? Ahí estamos acá, ya. Y entonces, ¿cuál era la duda ahí? Ahí teníamos, como Profe dice, tiene dos computadores, ¿no? calcule la corriente total que circula por R, ¿ya? No se da. Sí, Entonces, esa era la pregunta, está hecho. Está Eso bien. era lo que había que razonar y lo que había que hacer. sí. Alguien que me hizo la pregunta, don William, yo le expliqué que tiene que tener ojo con la fuente. ¿Cómo van a considerar la fuente? Sí. Porque todo el secreto está en cómo se plantean esta ecuación. Esta.
Esa es la que manda ahí. Si yo me planteo un voltaje mal, me va a dar un voltaje mal. Ahora, ojo, yo medí aquí la corriente en este sentido, o sea, aquí que la corriente iba hacia acá. Si este valor me hubiera dado menos 17 miliamperes, quiere decir que ya la corriente va en este otro sentido circulando. El valor no cambia, el sentido es lo que indica el signo. Pero como yo me la di en forma arbitraria para hacer mi malla, yo la podía haber tomado para este otro lado, ¿ya? Hubiera dado un valor negativo. Este valor, digamos, en sí está bueno, sea negativo o positivo. Pero tiene que tener claro que si me da negativo es porque el valor o el sentido que yo le di en el circuito es contrario al que en la realidad está ocurriendo. Bueno, ese era el primer ejercicio, digamos, ahí. Duda o pregunta porque está resuelto bien